cuando uno tiene absolutamente claro el propósito y para dónde va, no importa los obstáculos, no importa que tengas que cambiar de camino, no importa que tengas que cambiar de medio o de método, si tú sabes lo que quieres hacer en la vida y cuál fue el propósito que viniste a cumplir en la vida, pues vas a volver a él como sea y vas a seguirle apuntando a eso. Bueno, para Radiopolis ha sido muy importante en este tiempo de transformación, de tanta convergencia, de tantas iniciativas en un mundo que está cambiando constantemente alrededor de tantas palabras importantes como la innovación, la creatividad, el emprendimiento. Ha sido muy importante comunicarse, pues, por supuesto, con todos sus amigos externos, y por eso hemos creado Radiopolis Talks, para que tengamos estas conversaciones con nuestros amigos quienes intervienen en el mundo de los negocios, en el mundo de las comunicaciones, en el mundo del entretenimiento. Y hoy quiero presentarles a una gran amiga que yo de verdad estoy muy contento de que esté con nosotros en nuestro Radiopolis Talks, porque hace parte precisamente de todo ese movimiento, y todo lo que ella ha hecho y lo que genera su compañía, pues es fundamental y trascendental en este momento de la historia en el que el mundo está en una gran transformación de muchas cosas. Así que quiero presentarles a la country manager de Wobi, quien es Marta Lucía Maldonado. Bienvenida, y estoy feliz de que estemos aquí en Radiopolis Talks. Carlos Javier, qué felicidad estar acá conversando contigo y conversando para toda la audiencia de Radiopolis Talks. Maravilloso, y además porque, bueno, Wobi viene tomando mucha fuerza, su presencia ha sido definitiva, no solo en Colombia, sino en otros lugares del universo. Este año tenemos Wobi en Nueva York, en Sydney, en Ciudad de México, si no estoy mal de cuentas, y por supuesto lo tenemos en Colombia, en Bogotá, con la presencia de una serie de personajes, de conferencistas, de figuras, ¿no? Que a la hora del té son unas grandes figuras, unos grandes personajes, como digo, que vienen a aportarle mucho al mundo en unos instantes en los que hay demasiada información en el mundo, y como que encuentro unas palabras comunes y claves en otros que al final son en definitiva lo que está sucediendo en este mundo de los negocios, el mundo laboral, y el mundo en general de las personas y de todo el modo viviendo y de todos. Tal cual, Carlos Javier. Wobi es una compañía que se dedica precisamente a buscar contenido de alta gerencia en distintas partes del mundo, a entender un poco cuáles son esas conversaciones, cuáles son esos estilos de liderazgo, cuáles son esas tendencias globales que se están dando en el mundo de los negocios por el desarrollo y el devenir propio del mundo empresarial y del mundo de los negocios. Pero Wobi lo que hace es buscar cuáles son esos grandes pensadores, cuáles son esas grandes ideas, cuáles son esas grandes tendencias que se están dando, y buscar la mejor manera de entregársela a los empresarios en diferentes geografías, como estabas mencionando. Las ciudades que mencionabas efectivamente son las ciudades donde hacemos el World Business Forum, que es definitivamente de los productos que tiene Wobi el más conocido, el más reconocido, el más posicionado, porque es un congreso que ha tomado una importancia y una relevancia dentro de los gremios o dentro de las conversaciones empresariales que se dan en distintas partes del mundo. Uno mira el mapa donde está Wobi hoy, sí, y encuentra Bogotá, y uno dice, ¿pero por qué Wobi en Bogotá? Yo tengo unos conceptos sobre Colombia muy particulares, y digamos que yo veo una evolución de muchas cosas en Colombia que incluso no encuentro en otros países del universo, incluso en Estados Unidos, pues no necesariamente en ciertas ciudades, pero en muchas ciudades de Estados Unidos ni siquiera hay unas dinámicas como las que tenemos nosotros en países como Colombia. Son cosas que a veces es difícil como advertir, pero son una realidad. ¿Por qué está Colombia en el mapa del World Business Forum? Mira, el World Business Forum se creó hace más de 20 años en distintos países del mundo, como te decía, con una intención de llevar unos contenidos y unos pensadores específicos a unos escenarios concretos para que la gente pudiera inspirarse y aprender de esos pensadores. Y en el año 2015 tomamos la decisión de llegar a Colombia, porque Colombia definitivamente es y sigue siendo un jalonador importante del sector empresarial para Suramérica. Además de su importancia por ubicación geográfica, además de tener una economía muy estable, digamos una economía que no muy había dinámica, sido, ¿no?, tan abatida, exactamente, sí, que no ha sido tan abatida, digamos, a mediados de tantos temas de estos que hay alrededor de años, exactamente. Entonces, Wobi llega a Colombia en el 2015 con el objetivo de empezar el primer World Business Forum en 2016, además porque habíamos de alguna manera perdido esa presencia en Sudamérica, en el sentido de que el evento se hacía hace 20 y pico de años en Argentina. Correcto. Y por temas del
Corralito de Piedra y por la situación que atravesó el país, Claro. pues se dejó de hacer el evento Claro. allá y por eso se hace un análisis de cuál es ese país que puede de alguna manera volver a ser ese jalonador del evento para Sudamérica y se toma la decisión de que llegue a Colombia hace ya 9 años. Eso me encanta porque yo tengo la misma percepción que tiene Bobby y es que Colombia sí tiene unas dinámicas muy fuertes. El espíritu, además colombiano, del espíritu del colombiano como tal, de a pie, siempre tiene como esa iniciativa de, ¿no? de emprender, de crear, de buscar, de rebuscar, ¿no? Y creo que eso tiene un gran impacto a nivel gerencial, empresarial, ¿no? Las dinámicas que se crean alrededor de todo esto son muy importantes. Las microempresas en Colombia creo que han jalonado gran parte del sector Muchísimo. empresarial. Los datos son muy claros en eso. Entonces yo creo que Colombia, y cuando uno pues compara además, y comparas con Brasil, con Argentina, con Estados Unidos, no sé, con muchos lugares, encuentras que Colombia se moviliza en muchísimos temas. Hoy en Bogotá y en Colombia, en muchas ciudades de Colombia, la gastronomía es una cosa que ha crecido impresionante. El sector del entretenimiento es una cosa impresionante en Bogotá. Por ejemplo, tú tienes teatro, música, todos los días, tienes una cantidad de actividades. En realidad Bogotá tiene muchas cosas para ofrecerle a los públicos. Entendemos que los temas del caos son otra cosa, pero como ciudad que se moviliza y como país que se moviliza, creo que tiene mucho que contar. Y tenemos un sector empresarial privado muy fuerte, muy robusto, muy jalonador, con unas características propias de nuestra Claro. idiosincrasia, como la estás mencionando, Sí. que de alguna manera permean y Claro. le dan su sello particular Sí. a las compañías, Claro. pero tenemos una industria, un sector empresarial muy fuerte, muy robusto y también por eso Bobby Claro. decide venir a inspirar acá a Colombia. Entiendo, claro. De esa conversación que pareciera un poco sencilla de ese día a día de los colombianos, pues se genera que hoy Colombia exporte aguacate y las exportaciones de Colombia en muchos temas, no solamente en ese, es por poner un ejemplo, creo que de ahí también emprenden muchas dinámicas, de esa forma de ser de los colombianos. Y por esa razón de esa dinámica empresarial que se da en el país, por ejemplo, tenemos un turismo tan variado como el que tenemos en Colombia. O sea, en Colombia tenemos un turismo gastronómico, en Colombia tenemos un turismo de entretenimiento, en Colombia tenemos un turismo cultural, tenemos un turismo médico, tenemos un turismo vacacional, porque precisamente hay unas compañías muy fuertes y muy dinámicas que de alguna manera movilizan y dinamizan muchísimo el sector empresarial colombiano. Eso me parece maravilloso porque a veces uno cree como colombiano que no está en ciertas conversaciones o en ciertas dinámicas y en realidad Colombia lo está. Muy bien, el World Business Forum, pues digamos que después de hacer este abrebocas sobre la importancia, el aporte además del World Business Forum y cómo está en Colombia, porque claro, uno ve Nueva York y uno dice, pues claro, Nueva York debe ser el centro de muchos negocios, ¿no? Lo que pasa en Sydney a la final y en México, que es una cosa también impresionante, pero bueno, qué bonito ver esto en Colombia. Y entonces llega a nuestras manos pues el brochure, digamos, de presentación del World Business Forum 2024 para Colombia y en una esquina aparece la palabra clave, que es la palabra propósito. Y la palabra propósito pues ha cobrado una fuerza supremamente importante en los últimos años, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel personal, ¿no? Digamos muchísimo. Que hemos venido encontrando que el propósito es una palabra definitiva en absolutamente todo lo que hacemos y creo que es la manera como, o la palabra que nos está trazando la ruta de muchas cosas que hoy como seres humanos y como organizaciones pues estamos creando. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la importancia de la palabra propósito en el World Business Forum? Pues Carlos Javier, la importancia es que además llevamos 2 años consecutivos con esta temática como eje central del World Business Forum. El año pasado tuvimos también el concepto de propósito, pero de alguna manera la tocamos como a modo de introductorio, como a modo de un abrebocas. Y este año vamos a profundizar muchísimo, muchísimo más. Como tú dices, el propósito es un concepto que ha tomado mucho auge, mucha relevancia y mucho protagonismo en distintos aspectos de la vida y de las dinámicas. Hoy en día escuchamos, y lo decías muy bien, a las personas que se les recomienda, encuentre un propósito en la vida, sepa cuál es su propósito, usted qué quiere hacer, porque cuando uno tiene absolutamente claro el propósito y para dónde va, no importa los obstáculos, no importa que tengas que cambiar de camino, no importa que tengas que cambiar de medio o de método, si tú sabes lo que quieres hacer en la vida y cuál fue el propósito que viniste a cumplir en la vida,
pues vas a volver a él como sea y vas a seguirle apuntando a eso, por decirlo así. En el mundo empresarial sucede exactamente lo mismo. En el mundo empresarial las empresas ya hace varios años, realmente el tema de propósito lleva muchos años en las conversaciones empresariales. Pero en el mundo empresarial, cuando una compañía identifica su propósito y entiende que su razón de ser al interior de una sociedad, para sus mismos colaboradores y en general para todo lo que impacta como compañía, que la razón de ser va mucho más allá de los números y del negocio como tal, que todos queremos tener negocio, pero si una compañía entiende que su propósito de vida, su propósito o su razón de ser va mucho más allá del negocio en sí, empieza a generar unas dinámicas y unos planteamientos y unas estrategias y unas conversaciones totalmente diferentes, porque no importa si este año me va bien o me va mal. Yo tengo un propósito en la vida de impactar mucho más allá del negocio. Yo tengo un propósito con quienes trabajan para la organización y sus familias. Yo tengo un propósito con todos los proveedores, con cualquier stakeholder. Hay un propósito con la junta directiva. Hay un propósito en general que si un líder lo sabe entender, lo sabe canalizar y sabe direccionar al equipo, no importa las situaciones que se le presenten en el camino. Si tengo claro a dónde quiero llegar, no importa cómo vaya a llegar, pero sé que allá debo dirigirme. Y por eso llevamos 2 años hablando de propósito. Esto me encanta porque la palabra propósito, yo tengo una teoría. ¿Cuál es tu Y es teoría? que la palabra propósito sí estaba en las conversaciones de las compañías hace mucho tiempo, pero creo que con la pospandemia y la transformación digital, la data que hoy por hoy encontramos en absolutamente todo lo que hacemos, porque hoy podemos medir mucho más rápido una serie de cosas que estamos haciendo, porque hay mucha data, hay mucha información diaria, ha hecho que en el camino de la búsqueda de los resultados se nos olviden las esencias, ¿no? La razón de ser. Y creo, me da la sensación de que muchas compañías nos hemos devuelto a mirar allá cuando escribimos hace unos años cuál era nuestro propósito. Y me parece que lo que estamos haciendo es reencontrarnos con el propósito, ¿no? Tengo esa sensación. Y es válida, completamente válida, y a ese listado que hiciste de las acciones que pudieron haber influido en que las compañías volvieran a retomar este concepto de propósito y volvieran a enfocarse en ellos, te sumo uno más, y es la incorporación de nuevas generaciones al mercado laboral. Hoy en día, las nuevas generaciones están y tienen mucho más claro el propósito que quieren en su vida y el aporte que le quieren hacer a la sociedad durante su paso por este mundo. Y se van a vincular al mercado laboral si y solo si encuentran un propósito en la organización a la que se sumen. Más allá de los resultados que les den, más allá del salario que me paguen, más allá de todo es qué huella voy a dejar. Vienen unas generaciones mucho más conscientes de la huella que se deja en el mundo y mucho más auténticas de la huella que se deja en el mundo. Y entonces hoy en día una persona que se está incorporando al mercado laboral toma la decisión, supongamos, si tuviera la posibilidad de uno u otro trabajo, 2 ofertas laborales completamente diferentes, independientemente de salario y de todo, miran otras cosas en la vida, miran cuál es el propósito de esta empresa. Por ejemplo, analizan muchísimo si pueden o no tener un trabajo remoto, porque mi propósito en la vida no es solamente estar metido todo el día en una oficina, mi propósito en la vida también es tener una vida social, estar con mis papás, si estoy recién casado, pues tener una familia. Y todos esos pedacitos del propósito en la vida de una persona se incorporan y se suman a las decisiones que toma porque ya tiene claro su propósito. Y lo mismo pasa con las organizaciones. Pero como bien dices, el propósito se está hablando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que antes las compañías tenían como propósito el estado de resultados. El propósito era ser rentables, eficientes, eficaces. Hoy en día, ese propósito que se mantiene es mucho más amplio. Hoy en día las compañías entienden que son responsables de la vida de sus colaboradores, de sus familias, con la sociedad misma, con la ciudad en la que operan o a los mercados que impactan. Y todo eso va cambiando la manera en que las compañías mismas funcionan. ¿Y todo esto está funcionando en general para el gran mundo corporativo? Porque yo veo muchas compañías ya en una serie de dinámicas también tratando de que sus colaboradores y todos sus stakeholders de alguna manera tengan un beneficio
a la hora de relacionarme con esa marca, con esa compañía. Pero no sé si ya todo el mundo lo ha comprendido y si ya todo el mundo está como montado en este propósito de este tema. Yo creo que la gran mayoría de las compañías lo han entendido. Incorporarlo no es tan fácil. Digamos, incorporar esas dinámicas. Tiene un costo además. Tiene un costo y además tiene un costo en el inmediato plazo. Pero a largo plazo, por ejemplo, está absolutamente demostrado que las compañías que tienen un propósito claro en la vida, por ejemplo, generan una mayor atracción y retención de talento. De acuerdo. Generan un posicionamiento mucho más favorable en general en la sociedad y por ende las personas compran o recompran productos o servicios con los cuales yo como consumidor me sienta atado a ese propósito. Es decir, hoy en día una compañía, si me ofrece un producto que me gusta, que me parece espectacular, pero si yo sé que esa compañía no es amigable con el medio ambiente, que esa compañía no tiene un buen liderazgo, un liderazgo humano y positivo, créeme que la gente, el consumidor o el cliente, de alguna manera rechaza y empieza a alejarse de esas compañías. Entonces, las compañías sí creo que lo han entendido y lo han incorporado. Lo que pasa es que es un proceso bastante demorado y donde tienes además que ir calculando los costos mismos, ¿no? Porque es... Claro, porque tienes que introducir nuevas dinámicas, personajes que sepan introducir estos temas. Cual. La palabra propósito está en todos los World of Business Forum del mundo en este momento, ¿o es una cosa regional? No. WOBI cuando desarrolla el evento en general, el World Business Forum que se realiza en 7 ciudades del mundo, que ya mencionaste algunas de ellas, Sydney, Milán, Madrid, Nueva York, México, Bogotá, tiene un concepto transversal y el concepto para todos los países, el año pasado fue propósito y este año es propósito plus, nuevamente. Maravilloso. Quería solamente analizarlo para ver cómo estaba la tendencia, además porque es equidistante todo lo que está sucediendo con WOBI. Bueno, y entonces miramos, para Colombia WOBI estará el 30 y 31 de octubre en la ciudad de Bogotá, a la semana siguiente estará en Ciudad de México, pero entonces miro y abro esto es un abanico de posibilidades y hay una serie de temas que yo veo aquí y de personajes, entonces uno puede empezar a detallar una serie de personajes que obviamente pues todos tienen un valor impresionante, es que no hay ninguno que uno no diga cómo no asisto a una charla con ellos. No me suma nada. No, Chris Gardner, por ejemplo, que es un personaje tan importante y que ha tenido como un storytelling tan fuerte para motivar de alguna manera a través de su discurso para que los seres humanos de alguna manera nos movilicemos en la consecución de nuestros objetivos, ideas y sueños, ¿no? De alguna manera, cómo lo personal también impacta un poco en todo lo que hacemos, ¿no? Si tengo un trabajo y estoy en una empresa, pues también de alguna manera el bienestar personal, todo eso termina impactando. Un personaje supremamente inspirador, muy inspirador. Obviamente todos, digamos, conocimos su historia o su historia se hizo ampliamente conocida por la película En busca de la felicidad, la película protagonizada por Will Smith, pero pues este personaje Chris Gardner, que fue quien vivió esa historia como tal, además de ser un personaje que nos da unas lecciones muy concretas de resiliencia, de saberse levantar de situaciones difíciles, pues hoy en día dirige una compañía muy grande, una compañía de inversión muy grande, y él también nos habla del liderazgo, o sea, él más allá de llegar y salir de una situación compleja, hoy en día nos habla de un liderazgo y de un liderazgo humano, y es una persona cuyo mensaje central está basado en la resiliencia y el autogerenciamiento, por decirlo en español, self-management, no importa la situación que tengas. Él tiene una frase divina que a mí me encanta y es: haz lo que tengas que hacer, así sea bajo la lluvia. De acuerdo. Con sol o con lluvia. Haz lo que tengas que hacer. Ahí yo te quería hacer una cuña porque obviamente pues hoy en día hay mucha información en el mundo. Sí. Entonces, por ejemplo, hay una serie de textos, de libros, de gente que ha sido muy exitosa porque ha sido supremamente disciplinada en una serie de cosas, pero hay quienes no necesariamente tienen esa dinámica y yo creo que a veces la humanidad se está viendo obligada a seguir unos patrones, entonces yo tengo que tener esa dinámica de levantarme a las 5 de la mañana, a las 6 tal cosa, a las 7 tal cosa. Yo creo que es muy importante identificar desde mi autenticidad qué es lo que me resuena para yo poder alcanzar mis objetivos. Me puedo levantar a las 10 de la mañana, pero si tengo un propósito, seguramente pues lo voy a conseguir, ¿no? Es un poco como funciona el tema, porque hago la cuña porque claro, creo que todo el mundo
estamos obligando, no, hay muchas teorías que obligan a las personas a meterse en un camino y yo creo que cada quien debemos identificar en cuál de esos caminos nos montamos. Y ahí justo es donde empezamos a cambiar el discurso hace muchos años del mundo empresarial. Lo que te decía, antes el liderazgo era muy basado en mando y control, Sí. en eficiencia, en eficacia, en horas hombre, cuánto me rinde, cuánto me produce y qué me da. Hoy en día no. Hoy en día, y después de la pandemia lo vimos muchísimo más, hoy en día entendimos que una persona que está vinculada al mundo laboral es un ser integral que tiene muchas razones de ser por las cuales levantarse, trabajar, operar, producir, gestionar y entender eso como líder, que el equipo que tú estás guiando y liderando tiene unas dinámicas que van mucho más allá de eficiencia, eficacia y producción. De acuerdo. Pues te genera indiscutiblemente una manera diferente de liderar. De acuerdo, y es que lo veía también en otros de los invitados, y en alguno vi que decía como por qué el liderazgo que hemos conocido pues ya está, entre comillas, mandado a recoger. Stephen M. Covey. Tal vez sí, y Stephen es que M. de Covey. verdad todos los invitados son impresionantes. Voy a leer solamente algunos de los temas de algunos de los invitados, por ejemplo, cómo construir una organización capaz de evolucionar al ritmo del cambio, que hoy también es supremamente importante, porque es que el ritmo del cambio es demasiado rápido para muchos temas. En general se está volviendo muy rápido y bueno, no todos tienen ese mismo timing, pero se ha vuelto muy rápido. Por ejemplo, ¿por qué las reglas del liderazgo tradicional ya no tienen validez? Es el Lo de decíamos, Stephen M. ¿no? Covey. Yo te cuento un poco, Carlos Javier, cómo Bobby selecciona los speakers que va a traer y por qué en el brochure que estás viendo ves estos nombres, estos temas y Claro. estos conferencistas. El World Business... Dime. Perdón. Es que yo creo que vamos para mi segunda teoría, segunda teoría. Perdóname que te interrumpí. No. Me encanta conocer tus teorías Y es que empresariales. yo cuando leo el brochure de lo que pasa con Wobby, Sí. digo que obviamente el mundo empresarial es muy importante, es fundamental y el mundo corporativo es nuestro tema desde Wobby, ¿cierto? Pero yo veo que la mayoría de nuestros speakers, de nuestros invitados, están trabajando temas que parten desde el ser humano. Liderazgo humano completamente. Que es un poco lo que te decía. Es que un líder tiene que entender que lo que está liderando son personas. Hay una frase de Simon Sinek que me encanta que dice: los líderes de las organizaciones no son responsables de los resultados de las organizaciones. Los líderes son responsables de la vida de quien produce los resultados. Es decir, lo que hemos hablado todo el tiempo. Si yo como líder entiendo que lo que guío es un equipo humano, que tiene una esencia, un entorno, una familia, un mundo, un propósito, una cantidad de cosas, voy a poderlo liderar mucho mejor. Y si ves, hay un tema transversal en todas las conferencias. No importa el título que le pongas y no importa el macrotema que estés desarrollando. Esto se basa en liderazgo humano, en la humanización del liderazgo, en la humanización de la innovación, en cómo potenciar la creatividad. Por ejemplo, hay un tema que se está hablando muchísimo hoy en día y son los equipos neurodiversos. Entonces, Claro. ¿cómo lograr entender que un equipo de trabajo que tenga, por supuesto, diversidad e inclusión muy grande, pero mucho más allá de género, mucho más allá de religión, mucho más allá de culturas? De acuerdo. Un equipo neurodiverso te aporta un montón de cosas porque cada persona que hace parte del equipo, con su propia humanidad, tiene muchísimo que aportar al equipo desde una línea específica. Entonces, todo lo que vas a ver ahí es liderazgo humano. Estoy completamente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en Radiopolis trabajamos como con unas herramientas que han venido a apoyarnos muchísimo, como el Belbin, como los enneagramas, ¿no? Y como, Sí. fíjate, cómo conformar un equipo y tú dices, para dar resultados, yo puedo ser de color amarillo, puedo ser de color rojo, pero me hace falta un verde que me ayude a concretar, Tal cual. ¿no? A llegar a los resultados, etcétera, etcétera. Y creo que aquí ya se ha abierto pues el tema del liderazgo de otra manera, porque antes tú creías que tenías que ordenar, mandar y decir. Y obedezcan. Y a la final Sí. yo creo que es muy interesante. Se vuelve un tema que tal vez más retador para quienes son líderes. Yo creo que ser líder desde lo básico es lo más sencillo, pero yo creo que ser líder en realidad para conformar un equipo, para tú coger una selección de fútbol, pongamos un ejemplo,
y hacer que cada uno de estos jugadores Aporte lo suyo y dé el mejor resultado de manera tranquila, auténtica, amorosa, pues se vuelve casi que un tú a tú. Yo sé que se vuelve un tema mucho más delicado para el director técnico, ¿cierto? Es un reto mucho más grande, pero puede que esa selección sea mucho más exitosa. Y que te sigan por convicción, que es más difícil todavía. Claro. Que ese equipo que estás conformando, llámalo fútbol, pues en cualquier deporte o en el mundo empresarial, te siga por convicción propia, te siga porque copian en ti una persona que los puede guiar a un siguiente nivel o porque con tu ejemplo los estás guiando a un siguiente nivel. Y por eso se habla tanto de un liderazgo tan humano. Ya no es un liderazgo de lo he repetido varias veces, de decir, vámonos a la eficiencia, vámonos al control, vámonos a los resultados, vámonos a los números. Es un liderazgo basado en entender la humanidad de los equipos de trabajo. Maravilloso, Marta Lucía. Pues yo estoy muy contento de poder hoy en Radiópolis hablar contigo y hablar del World Business Forum y hablar de la importancia que tiene, por ejemplo, pues no solamente para el mundo, sino para Colombia particularmente, y cómo esa introducción que hacíamos es tan interesante desde el punto de vista de que Colombia genera miles de cosas, tiene una serie de dinámicas muy importantes que hoy por hoy, pues hombre, están empujando no solamente a un país, sino a una región en general, y detrás de ello pues hay una economía, hay unos negocios y hay todo un mundo empresarial que se ha generado desde Colombia, y eso también me parece maravilloso. No sé si se nos quede algo para hacerle otra invitación, algún detalle adicional de este World Business Forum, Marta Lucía 2024, y bueno, esto además ha sido una charla que más allá del World Business Forum y de la cita de octubre, pues ha sido una charla muy bonita y uno puede seguir charlando aquí de todos estos detalles. Podemos quedarnos días charlando sobre esto. Pero no sé si algo más. Yo me siento muy contento además de ver cómo ha cambiado el mundo corporativo, de ver cómo los liderazgos cambian, de cómo las personas pueden encaminarse desde lo personal a tener un éxito, por supuesto, propio, pero también en comunidad o en una organización. Y eso me parece muy bonito porque creo que los ojos del mundo y los pensamientos del mundo han evolucionado. Y hoy estamos en conversaciones mucho más altas, digo yo, a nivel de seres humanos y de compañías, que por supuesto han llegado a otros niveles de pensamiento, ¿no? A la final las compañías también llegan a otros niveles de pensamiento. Y creo que hemos llegado allí gracias a una serie de iniciativas como el World Business Forum. Pues no me queda más que invitar a todos los que nos quieran acompañar a la 9ª edición del World Business Forum. Tenemos 9 personajes del mundo empresarial muy inspiradores. El objetivo de un World Business Forum siempre es aprendizaje, inspiración y networking. Aprender de quienes han pasado por una historia empresarial que me puedan enseñar o dar algunos tips. Inspirarme, a hacer las cosas de una manera diferente y hacer un networking de muy alto nivel por el tipo de relacionamiento que se da dentro del evento. Entonces, en general, tenemos 9 speakers, cada uno con una temática muy enfocada en un tema puntual del management, llámese liderazgo, llámese gestión de equipos, llámese resolución de conflictos, cualquiera de estos temas que nos pueden aportar mucho como líder, y simplemente invitar a toda la comunidad Radiópolis a que nos acompañe en este evento que de verdad está posicionado como uno de los eventos de management de mayor reconocimiento a nivel global. Marta Lucía, muchas gracias. Pues como les contábamos, todo este mundo corporativo y el mundo de los negocios y todo lo que sucede alrededor, todas las conversaciones que hay alrededor del mundo corporativo, pues hoy son tema de citas aquí a través de nuestro Radiópolis Talks. Un abrazo, muchísimas gracias, y de nuevo, Bobby, mucha suerte, y gracias de nuevo también por estas iniciativas que le aportan tanto a las comunidades. Carlos Javier, muchas gracias, y muchas gracias a Radiópolis y a ti por esta conversación. Gracias.